Bien, buenas noches. Vamos a dar inicio entonces a nuestra séptima sesión sincrónica de este curso de diseño y gestión de entornos virtuales. Esta semana la dedicamos a lo tecnológico propiamente y a elementos, por supuesto, de la evaluación que cierran en el marco general de trabajo que vamos realizando el modelo ADITE. Nos hemos dedicado en los primeros elementos al análisis del contexto, sobre todo estableciendo dos elementos fundamentales: el contexto de nuestros estudiantes y el contexto de nuestros contenidos. Y así muchos de ustedes, los que han ido entregando sus avances, en este caso los dos, han tenido la oportunidad de alguna manera de hacer este ejercicio de verificación. También es cierto que no todos han podido recibir sus coevaluaciones, al menos no de la primera actividad, pero han avanzado. La idea es que podamos avanzar y lo vamos a recibir. En el caso de algunos compañeros que se han atrasado en esta tarea y que de alguna manera pues necesitan un poco más de tiempo, sobre todo compañeros, colegas que están fuera de la ciudad de Panamá y que por lo tanto en muchos casos han ido reportando dificultades serias en lo que ha sido el fin de semana. Son varios los casos y también algunas situaciones de salud. En cualquier caso, pues entender que vamos caminando como un gran equipo porque además somos bastantes. Decía que hemos recibido sobre el análisis, nos hemos enfocado, o la mayoría se ha enfocado en esos dos aspectos: el análisis del contexto de los estudiantes, participantes, y el análisis de los contenidos. Hay otras formas de hacer análisis, es muy cierto, pero eso en este caso es saber entender que hay elementos del análisis que van a parecer como muy evidentes, hay otros que siempre tomar en cuenta. Indudablemente estos dos, nuestros estudiantes y el contenido, son elementos de análisis primordial para nuestro trabajo, sea presencial, sea virtual, pero más aún virtual, sobre todo porque el aprendizaje está mediado por ciertos elementos muy particulares a los que nos referimos, que es, entre otras cosas, la conectividad, el servicio eléctrico, un dispositivo adecuado, elementos que ustedes han hecho hacer, mostrar y de alguna manera evidenciar que eso es importante. En otro caso también los contenidos, cómo distribuir los contenidos, que quizás el problema no ha sido distribuirlos, la dificultad mayor ha sido cómo establecer actividades cónsonas con esos objetivos. Y he percibido en algunos esa mayor preocupación y por eso en esta semana anterior quería hacer una semana bastante, no light del curso, sino por el contrario, dejar espacios para que esta creatividad, esta creación se pudiese dar. Y ya en esta semana última, que es la recta final, pues tenemos la posibilidad de visualizar estos elementos. Otro elemento de la plantilla que hubo que entregar y que se ha entregado es, por supuesto, la delimitación de las competencias. Insistir que si nuestros diseños, como en efecto la mayoría o ninguno está basado en competencias, no nos desviemos de que la competencia, aun cuando el diseño todavía no esté en ese sentido, tiene elementos de donde agarrarse. Recuerden que sugerí encarecidamente atender lo referente al perfil de egreso, que de alguna manera delinea elementos que son identificadores de las competencias, al menos profesionales específicas, que se espera en esa carrera, sea licenciatura, sea profesorado, sea especialización o maestría. Ese perfil de egreso delimita muy bien hacia dónde queremos transar nuestro trabajo. Luego, los objetivos, algunos insisten en preguntar si el programa tiene objetivos generales y específicos. Usted usa ambos, pero lo que sí quiero precisar es que cuando vaya a los objetivos de aprendizaje, recuerden que van centrados en el estudiante, en el participante, asimismo las actividades, porque entonces las actividades son de enseñanza y de aprendizaje, pero fundamentalmente mostremos cuáles son esas de aprendizaje que son más allá del diálogo sincrónico que nosotros establecemos. Si ustedes en este momento tuvieran que hacer un balance y que lo van a hacer el jueves, que lo vamos a hacer con la rutina SQA, la segunda parte. Se recuerdan que tenemos una columna pendiente y una matriz
de metacognición, que es la escalera de metacognición, pues usted va a valorar lo que tenía al principio del curso y a lo que se lleva del curso. Y no es solo la evaluación que puede hacer al facilitador, es la evaluación que hace usted mismo de su propio proceso de aprendizaje. Es ese quid al que hay que llegar en este caso con nuestros estudiantes, ¿cierto? El último paso entonces nos corresponde visualizar la evaluación de los aprendizajes y de acuerdo al modelo y a la plantilla, pues delimitar algunas cosas tecnológicas. Estos dos puntos últimos son bastante sencillos. Lo que quieren mostrar y evidenciar es qué herramientas tecnológicas va a utilizar usted. Ya no es la plataforma, ya está claro que la plataforma es Chamilo y que basta con una sencilla descripción. A mí se me ocurría, pero fue una ocurrencia posterior, esto no ha sido premeditado, pero después haciendo análisis a la pregunta y lo que me referían algunos colegas, se me ocurría preguntar incluso cuánto tiempo tiene, que usted declarara en su diseño, qué tiempo tiene utilizando la plataforma Chamilo y que de alguna manera propusiera una especie de valoración, ¿no? O sea, no se trata de si nos gusta o no nos gusta, que puede pasar por allí, ¿ok? Si usted me pregunta entre Chamilo y Moodle, yo salgo corriendo con Moodle. No solo porque esté certificado, sino por una serie de cosas que en la práctica uno va verificando que son más viables y más manejables por nosotros los docentes, que no necesariamente necesitan el apoyo estrictamente técnico. Yo percibo que Chamilo necesita mucha apropiación técnica, mucho más allá de lo que nosotros podamos saber o tener, por una parte. Y por otra, siento limitado algunos recursos. Pero eso puede ser una valoración que va más allá de si me gusta o no, sino en todo caso las razones por las cuales. Pero más allá de esas razones estaría la valoración que usted hace de la plataforma, lo que usted percibe de los estudiantes frente a la plataforma y usted mismo cómo se percibe frente a ella. Sería interesante que en el diseño usted pudiese establecer eso. Pero no quiero que se sienta improvisado. Realmente ha sido una idea que me ha surgido viendo y escuchando de ustedes en chat aparte, que me van exponiendo pues algunas ideas de lo que es su experiencia con Chamilo y que sería bueno pues recogerla. Evidentemente ese es su diseño. No se trata de que eso va a salir de allí o que la información se va a usar para X, para Y. No, es su valoración porque es importante entender a veces, nosotros porque tenemos esta plataforma, pero en el diseño original, si yo este diseño lo utilizo con cualquier docente que no sea estrictamente el de una institución como nosotros, pues él puede decidir tranquilamente usar una plataforma u otra. Ahí le toca decidir y dar razones por qué. Bueno, ¿por qué uso esta? ¿Por qué uso Moodle? Mil Aulas, que es una plataforma de Moodle. Muy buenas tardes. Que permite trabajarse sin tener tú la plataforma y es gratuita. Y en fin, eso sobre todo porque en diseños generalizados, no institucionales, in company, como sería eh, la persona tiene que, el diseñador tiene que decidir sobre qué plataforma trabajar y por qué, estableciendo cuáles son sus beneficios y cuáles son sus debilidades. Pero bueno, lo vamos redondeando a medida que vamos avanzando. Yo de todos modos pretendo darle vuelta a la idea y solamente pedirles una declaración al respecto. Pero en su diseño, no fuera de él, no se trata de evaluar la plataforma ni nada, sino cómo se siente usted frente al uso y cómo percibe a los estudiantes frente al uso. Bien, la evaluación digital. Sobre estos elementos quizás hay mucho o poco que decir, o sentir que pareciera que todo está dicho. Vamos a ver qué elementos podemos rescatar. Obviamente hay elementos de la evaluación que son generales y sobre los cuales todos ya de alguna manera nos sentimos en consonancia y otros elementos que pueden parecer novedosos. Usted haga su valoración y sobre eso pues también verifique qué desea o qué puede implementar en su entorno virtual. Yo quisiera empezar con los principios fundamentales de la evaluación de los aprendizajes, que es sobre lo que nos vamos a centrar. Yo de todos modos en la lección última, que es la lección que está por publicarse, porque justamente hasta hoy hay chance, de acuerdo al cronograma, de entregar
el segundo avance, pues ya va a aparecer la lección siguiente que trae todos estos contenidos. Y ahí yo les digo que son dos horizontes los que hay que evaluar de acuerdo al modelo y que de acuerdo a la práctica de la evaluación virtual. Uno, la evaluación de los aprendizajes, que es uno de los elementos que más nos suele preocupar. Y dos, la evaluación del entorno virtual, es decir, del entorno cuando ya está creado, de las lecciones, de las tareas, de los foros, de las wiki, de los glosarios, de todos los recursos y medios que utilicemos. Eso se evalúa, eso hay maneras y hay algunos modelos para evaluar el entorno virtual. Entonces, eso no se puede perder de vista. Nosotros no evaluamos a la plataforma, evaluamos nuestro diseño en la plataforma. O sea, una vez que yo voy a empezar mi asignatura, pues yo verifico que tengo todos los materiales. Eso es una manera primera de evaluar, pero también evalúo la calidad de ellos, que es una de las cosas que también nos han ido insistiendo. La calidad de las presentaciones de PowerPoint, cómo las estoy presentando, son dinámicas, aunque estén en PDF, son dinámicas, invitan a la reflexión, es solamente mero contenido, traen preguntas generadoras, nuestras presentaciones de PowerPoint. Recuerden que el estudiante la ve después, ya sobre eso hablamos de cómo crearlas como video. Entonces, es la calidad de todo eso lo que se evalúa en el entorno. Por supuesto, en la evaluación de los aprendizajes, lo primero que sí quisiera precisar es los principios de la evaluación de los aprendizajes. Y nos referimos a 4 elementos: confiabilidad, objetividad, autenticidad y validez. En la presentación, eso que dice fuente es para que ustedes pinchen y vean de dónde salió la información. ¿Ok? Va a aparecer como PDF, pero yo voy a dejar el link porque esto es una publicación para que lo puedan ver con posibilidades de interacción. ¿Ok? Algunos instrumentos de evaluación de aprendizaje en los entornos virtuales entienden 3 elementos, y es el diálogo, el evento en sí mismo y el discurso entre los participantes en forma sincrónica o asincrónica y mediado por respuesta o retroalimentación o realimentación, como correctamente debe decirse. Entonces, los instrumentos de evaluación de aprendizajes no apuntan a si el estudiante se copia o no se copia, si el estudiante es honesto o no es honesto, porque es una de las grandes preocupaciones en los entornos virtuales. Pero ¿por qué se da esa preocupación en los entornos virtuales? Porque los entornos virtuales, y esto es una reflexión muy personal, pero segura y compartida por muchos, los entornos virtuales han hecho emerger las debilidades de nuestra educación presencial. Y una de las mayores debilidades es seguir insistiendo que la única manera de verificar un contenido de un aprendizaje es a través de una evaluación escrita, llámese prueba, llámese examen, llámese prueba objetiva. Si todavía esa es la manera como yo considero que un estudiante puede mostrarme que él ha aprendido, entonces mi mayor preocupación a la hora de evaluar va a ser si se copia o no. Si yo voy mucho más allá y entiendo que la evaluación tiene años caminando en diversas maneras de evaluar y que lo último, en todo caso, serían los exámenes. Y otro detalle andragógico, que la andragogía, recuerden que es esta disciplina de la pedagogía que atiende a la persona adulta, es donde menos aplican los exámenes escritos de selección, estos exámenes objetivos, no estandarizados. Más bien aplican exámenes de otra manera, exámenes de reflexión, exámenes tipo ensayo, exámenes de desarrollo. Sí hay exámenes, pero no necesariamente aquellos donde la memoria sea la única manera de mostrar el aprendizaje. Eso ya se ha venido diciendo. Pero la dificultad ahora en el entorno virtual muestra la debilidad. Avancemos. Algunos instrumentos de evaluación de los aprendizajes en los entornos virtuales. Esto es un cuadro que evidentemente necesitaría que lo vieran con muchísima más calma por todo el material que aparece allí, pero me centro en el instrumento. ¿Ok? ¿Puedo hacer pruebas objetivas? Sí. Y su ventaja está dada porque es posible que su calificación sea automática y que se establezca un banco de preguntas, un banco de pruebas, y puede darse.
¿Las debemos usar? Podemos usarlas. ¿Hay que usarlas siempre? Es probable que no. Las puedo usar más bien en el entorno de una clase asincrónica o sincrónica, mejor dicho, como hemos hecho nosotros con las herramientas que hemos utilizado hasta ahora. Sí, porque yo puedo verificar si me están prestando atención. Yo puedo verificar si realmente hay algunos conceptos que dominan. Yo todo eso lo debo hacer. No solo lo puedo, lo debo hacer. Pero solamente quedarme con eso probablemente es lo que está en algunos casos preocupando a la evaluación. Miremos otros instrumentos. Tenemos el segundo que llamamos prueba intercalada. Fíjense que las preguntas intercaladas son esas que se van realizando a lo largo de la clase. Eso cuando la enseñanza es tradicional o a lo largo de desarrollos en la educación virtual. Así es, profesor. Es flexible la evaluación, pero esa flexibilidad no quiere decir que yo no voy a buscar el aprendizaje. Lo que pasa es que la flexibilidad de la evaluación por competencias, cuando hablamos de flexibilidad en la evaluación por competencias, es que entiendo que hay un margen para lograr la competencia. Y por lo tanto, entonces mi evaluación es revisar cómo va apropiándose de la competencia. Y una nota no necesariamente me indica que se está apropiando de la competencia, pero una conducta sí. Entonces, por eso, fíjense que la última que tenemos ahí, que es la rúbrica, va a potenciar eso, pero la rúbrica utilizada como es y para lo que nació. Ya llegamos allí. Lo de las preguntas intercaladas lo acabo de mencionar. Yo puedo poner en mi presentación de PowerPoint, si no puedo grabar, por ejemplo, y tengo la posibilidad de colocarle el PowerPoint, deténgase, haga preguntas en el medio, pídale al estudiante que responda esa pregunta en un material. Puedo usar las rutinas de pensamiento, pero puede que no las use. Puedo utilizarlas a modo de cuestionario, pero un cuestionario reflexivo, es decir, una serie de preguntas que la vas a ir respondiendo conforme vaya avanzando tu información. Entonces, puedo usar mi PowerPoint, no le puedo poner audio, no se preocupe, pero entonces agregue diapositivas donde esas preguntas generadoras el estudiante pare y pueda trabajar sobre ellas. Y al final, el estudiante le manda las respuestas que ha establecido, que no son respuestas de verdadero o falso, o que son de selección simple o selección múltiple, o completación o rellenar espacios, como dice alguno que es incorrecto, porque no se rellenan espacios, se completan ideas, el concepto es distinto. Pero bueno, el punto no es ese. El punto es intercalar preguntas en donde nosotros podemos cambiar el switch. Un poco es la herramienta que utilizamos con Vicia, que la vamos a mirar el jueves, que es un día más bien de taller, y donde vamos a ir viendo algunas de las herramientas que utilizamos a modo de taller, para que vean cómo se usa, cómo se integra, cómo se ponen las preguntas, todo este proceso de uso, ¿no? Y que nos puedan quedar, y las vamos grabando una a una de tal manera que nos queden pequeños fragmentos de grabación de cada una de las herramientas. Vicia hace eso, genera una interactividad con un video. Entonces ya no es solo ver el video, sino ver el video con una intención que ya ayuda al estudiante a centrarse. Y segundo, vas respondiendo preguntas que pueden ser muy evidentes, porque al final a mí no me interesa preguntas irrespondibles, si la palabra no sirve, sino me interesa preguntas que los mantengan atentos en el concepto o las ideas que yo quiero manejar. Entonces, eso, buenas tardes, profesor. Eso es en mucho elementos de preguntas intercaladas. Tenemos Vicia, tenemos Flipgrid y podemos hacerla incluso en presentaciones de Google, agregar preguntas y generar un formulario de respuesta abierto. Una, dos, tres preguntas. Las pruebas adaptativas o autoadaptadas. Esas son pruebas que están hechas en computadora, evidentemente. Son pruebas que generan conocimiento y habilidad sobre elementos concretos. Son pruebas que más que solo contestar, ¿sí? Más que solo contestar alguna trivia, más que eso, que lo tiene, de alguna manera permiten verificar habilidades. Por ejemplo, las pruebas adaptativas o autoadaptadas
se utilizan para crear certificaciones. Son pruebas donde te enfrentas con la máquina y la máquina va pidiéndote que realices una serie de tareas, que no son tareas totalmente de memoria, sino son tareas de procesos y procedimientos. Entonces, al completarlo, pues te muestra de alguna manera que lo has logrado con dificultad, que lo has logrado en menos tiempo, en fin. Los niveles de alcance y de comprensión son bastante ampliados, ¿vale? ¿Qué nos dicen de la prueba? A ver, que leí por aquí algo de las preguntas intercaladas. Ajá. Las preguntas intercaladas son para conocer el nivel de aprendizaje y pudiese ser una estrategia. Sí, sí, pudiese ser una estrategia que es de evaluación. O sea, Vicia, fíjense, Vicia intercala las preguntas, pero te evalúa, es decir, te dice si lo hiciste bien o no. No es si tiene una calificación al final, es que hay evaluación. ¿Sí? Entonces, es parte de una estrategia completa, que es una estrategia de trabajo previo, pero que la evaluación forma parte de ella. Claro, es una evaluación formativa y me puede servir a mí como la Vicia, por ejemplo, me sirve a mí para establecer de forma directa el aula invertida. Yo hago ver el video, pongo las preguntas y después las retomo. ¿Qué diferencia hay con lo que hicimos? Que la vimos fue después. ¿Sí? La vimos fue después, pero si lo hubiésemos visto martes en vez del jueves, el jueves retomamos todo lo que yo pude haber dicho el martes, pero con el video pues ya había un adelanto y todos estábamos hablando el mismo idioma y todos lo pudimos ver, algunos con limitación, que ya sabemos, algunos lo manifestaron en el chat, pero fundamentalmente esa es una estrategia de enseñanza que se combina con una estrategia de evaluación. ¿Por qué es de enseñanza? Porque la hace el docente para hacer emerger el aprendizaje. No la hace, como en el caso siguiente, el mapa conceptual. Hay alguien que dirá que no es una estrategia. El mapa conceptual, evidentemente, es una técnica. Sirve para evaluar en cuanto y en tanto el estudiante puede organizar una serie de elementos. En sí mismo, el mapa conceptual no es un instrumento de evaluación, salvo que yo pida en ese mapa la determinación de ciertos conceptos a los que quiero alcanzar. No obstante, un mapa conceptual mínimo necesita una tabla de especificaciones o una escala de estimaciones que me diga a mí cómo ponderarlo. Pero eso es para ponderarlo. Pero yo con un mapa conceptual puedo evaluar. Lo que quiere decir como instrumento es que yo puedo integrarlo a una actividad evaluativa. ¿Está bien? Como parte de la actividad evaluativa. Y eso evidentemente tiene criterios. ¿Son los únicos estos que están aquí? No, hay muchísimos instrumentos, vamos a ver varios y otros pues van a ir saliendo. E-portafolios o los portfolios electrónicos son conocidos como cuadernos de trabajo y pues tienen una función primordial porque permiten mostrar un proceso muy completo. Los portfolios o los portafolios permiten aglutinar, hay distintos tipos, ¿vale? Pero permiten en principio aglutinar todos los bocetos, porque además es el concepto del portfolio arquitectónico que permite aglutinar todos los bocetos que yo hago de un diseño y que en ese sentido me permiten lograr un producto. Es como que si yo le pidiera que usted en una carpeta digital, usted colocara todos los avances que ha hecho de su diseño, que al final tendrían que ser 3, con el que va a entregar ahora, pero ya definitivo. Entonces, usted puede ver el avance que ha hecho desde el primero hasta el último. Eso permite, en principio, autoevaluar. Lo primero que quiere es autoevaluar. Entonces, fíjense cómo rompe el esquema de una evaluación tradicional a una evaluación por competencia. Porque no es solamente lo que el profesor me pida que debe estar allí. Es que conforme yo verifique todo lo que el profesor me pida que debe estar allí, yo evalúo mi propio desempeño y con él evalúo los conceptos, las habilidades y todo lo que yo he podido lograr como aprendizaje.
El portafolio es súper potente. Recomendaciones, pedirla desde el principio o dar un tiempo prudencial para que se pueda entregar. Sobre todo en nuestros casos, si lo queremos pedir digital, porque lleva tiempo, por una parte, y por otra, muchas veces nuestros estudiantes no siempre tienen todas las habilidades para desarrollar un portafolio. Yo en la presencialidad o la semipresencialidad con licenciatura lo recomendaba con mucha facilidad. Ahora, por lo que he notado y haciendo análisis del contexto de nuestros estudiantes, he evitado solicitarlo. Solo lo pido en maestría, porque el nivel es otro, por una parte. Por otra parte, las posibilidades de los participantes demuestran ser otras, no solo posibilidades en su manera de desarrollarlo, sino también en sus posibilidades reales de instrumentos para hacerlo, ¿no? Ha dado buenos resultados. Incluso en algunos cursos, cuando lo solicito como trabajo final. Y entonces ese cierre además lo sustentan. Nos dicen cuál es tu portafolio. Y se hacen presentaciones bien interesantes. Han hecho blogs, han hecho páginas web, sites de Google, que son páginas web. O sea, han tenido muchas variedades. Hay quien ha usado solo Google Drive, hay quien ha usado otras estrategias súper buenas como revistas electrónicas donde aparece todo el material que se ha hecho. Lo cierto del caso es que el portafolio es muy potente y muy recomendable. Repito, parte de la autoevaluación, por supuesto que llega a la coevaluación y a la heteroevaluación si el docente así lo quiere y así lo programa. Voy con las rúbricas. Las rúbricas es un temazo, sobre todo por lo que se ha desvirtuado el concepto. Me permito solo, como cultura general, indicar que la palabra rúbrica viene, el verbo rubricar, en principio venía de el color rojo con el que se firmaban ciertos elementos desde la cultura romana, y en caso certero, pues donde se establecían como y en la cultura romana y sobre todo la cultura que adoptó la Iglesia en sus libros, las rúbricas son las indicaciones sobre las cuales se realizan ciertos actos. Y esas rúbricas siempre se han hecho en rojo, porque viene un poco de la tradición de los mártires, quienes rubricaban con su vida la fe. Con el paso del tiempo, pues la rúbrica comenzó a tenerse como ese espacio de descripción. Y eso es lo que nosotros debemos en sano uso de las rúbricas tener claro. Una rúbrica no es un cuadro con criterio y puntaje. Una rúbrica es un cuadro con criterios y conductas que indican cómo es lo más alejado y lo más cercano a ese criterio que yo estoy evaluando. Repito, la rúbrica describe mi criterio del mayor logro al menor logro o a la no presencia, ¿sí? Que puede ser el menor logro. Entonces, ese ha sido el sentido de las rúbricas, y las rúbricas nacieron sin puntos, porque es describir la conducta. Puntualidad, entregó el día y la hora indicada a su trabajo. Segunda conducta, menos competente, entregó el día pero no a la hora indicada. Tercera conducta, no entregó puntualmente ni a la hora ni el día establecido. Eso es descriptivo. Que nuestro sistema pide ponerle puntos y por eso le pusimos 1, 2 y 3, eso es harina de otro costal. Pero realmente la rúbrica es totalmente descriptiva y por lo tanto es súper poderosa para el trabajo en competencias, porque permite mostrar el logro de habilidades. Que yo quiero una tabla de valoración cualitativa, entonces hay quien le ha dado la vuelta, pero las tablas de valoración cualitativa, las tablas de valoración cuantitativa, las escalas de estimación y las listas de cotejo existen desde muchos años atrás. Distinto a la rúbrica, que es mucho más reciente, obedece más a la evaluación cualitativa, nada de números, y además revierte su fortaleza en la evaluación por competencias.
Entonces, esto ayuda mucho a que nos clarifiquemos. A veces nos piden la rúbrica y resulta que si no tiene puntos no sirve. Fíjense que un detalle de todos estos sistemas que nosotros manejamos de entornos virtuales, en Chamilo porque no está activado y disponible, pero lo tiene. En Moodle tiene para hacer rúbricas y hacer escalas y las tiene bien claras. Sin embargo, en ambas siempre pide establecer el puntaje. Bien, pero en Google Classroom, si alguno ha tenido la oportunidad de hacerlo, cuando se establece una guía de evaluación, él te entiende la rúbrica y tú no necesitas obligatoriamente ponerle un puntaje. Lo que sí te pide es establecer el criterio descriptivo, que describas a qué se refiere ese criterio, en más y en menos. Entonces, esos detalles también hay que evaluarlos al momento. Evidentemente, el estudiante siempre espera una nota. Y por eso la rúbrica que yo le entregué al final tiene una puntuación, si usted la quiere valorar. Pero nosotros aquí no lo vamos a usar. Fíjense que aquí va a ser totalmente descriptivo. Y mi apreciación y la apreciación de su coevaluador, de su par coevaluador, tiene que ser lo más formativa posible. Porque a usted no le sirve que yo le diga que tiene 3, que tiene 2 o que tiene 1. A usted le sirve si su análisis está adecuado a lo esperado o si no está adecuado a lo esperado. Y además, ¿qué es lo esperado? Entonces, por eso la rúbrica guarda en este sentido un factor importante. A ver. Hay siempre una preocupación por la copia de los estudiantes. Eso lo genera las pruebas objetivas memorísticas. Así es, profe. Pero técnicas como estudios de caso, el aprendizaje problematizado, dilemas, aprendizaje por proyectos, redes semánticas como mapa conceptual o mental, generan aprendizajes muy significativos. Y si se da un tipo de aprendizaje colaborativo, pero requiere más tiempo porque hay que elaborar criterios y rúbricas de evaluación. Nos cuesta adaptarnos al nuevo modelo de educación. Así es, profe, nos cuesta y cuesta tiempo. También es verdad que las redes nos pueden ayudar mucho porque hay rúbricas y tablas de evaluación y criterios para muchas cosas en las redes. Y también pudiésemos generar a partir de aquí un banco de modelos. Yo sueño que podamos tener un banco de modelos de rúbricas que podamos compartir entre todos los colegas de ISAE. Puede ser una buena iniciativa, ¿no? Ahí están sus correos electrónicos, podemos crearlos, compartir unos bancos que ya existen en la red, ¿sí? En premedia se exige para la evaluación de apreciación, así es. O sea, a veces cuando nosotros incluso queremos evaluar hábitos, los hábitos con una buena rúbrica que se pase con frecuencia, si quieres nota, también te la puedo dar, ¿sí? Porque la evaluación sumativa no es el coco. La evaluación sumativa es parte del proceso de evaluación. Yo debo, de alguna manera, cuantificar el proceso evaluativo, porque además debo referir si apruebas o no de acuerdo a unos márgenes. Eso no es que esté mal. Lo cierto es que lo que se nos pide es centrarnos mucho más en el proceso previo, en ese proceso formativo, en ese proceso que, aunque yo te dé una nota, yo te diga de dónde sale tu nota. Aunque yo te dé una valoración con número, también te dé una evaluación con criterios, con conductas logradas o no logradas. Y eso creo que cala mucho en los estudiantes, porque no solamente les basta saber que tienen 100, sino efectivamente otro elemento, hasta una felicitación, o no le basta saber si tiene solo 80 u 81, sino por qué es eso y por qué no es 90. Porque nuestros estudiantes también con su esquema muy parecido al que nosotros necesitamos romper, pues también parte de decir, pues si yo entregué, pero que lo entregues no quiere decir que esté correcto, ¿verdad? Y seguro todo esto nosotros lo valoramos. Pero claro, evidentemente allí hay un punto de bastante discusión. Hay otros elementos que aparecen acá importantísimos en el trabajo virtual. Los foros, de los cuales ya tenemos muchísimo que dar y muchísimo que entender. Foros que nos sirven para hacer reflexiones, foros que nos sirven para presentar contenidos, foros que nos sirven para conocer opiniones, foros que nos sirven para compartir imágenes, foros que nos sirven, los foros dan para mucho. Uno de los recursos más utilizados en todos los entornos, eh, en todos los entornos de educación virtual, ¿no? Esto en este caso los foros. Yo quiero
me paré es sobre todo por este comentario que me parece importante, ¿no? Evaluar matemática y asignaturas prácticas siempre costará mucho más que las asignaturas teóricas, ya que hay procedimientos diferentes, perdón, que llevan la misma, que te llevan, perdón, a la misma respuesta. Eso es un punto de honor. Porque yo no le voy a discutir nunca a un matemático o a un ingeniero que esté con alguna asignatura que por su naturaleza sea exacta y que requiere exactitud en las respuestas. Pero probablemente hay un proceso que valorar, probablemente hay un razonamiento que hacer. Entonces, evidentemente el razonamiento en estas ciencias va acompañado del uso numérico, que muestra el razonamiento. Y entonces es mi pelea con los profesores. Claro, alguno me ha dicho, y también es verdad, sí, es que si nosotros ponemos más problemas, que no el cálculo, sino el problema, para que con el cálculo resuelva ese problema, los resultados serían peores, porque no saben leer. O sea, no saben comprender lo que leen. Entonces, a muchos, y esto ha sido un debate, y tengo una gran colega amiga con la que trabajamos todo este tema de entornos virtuales, que es de matemática y física. Y ella ha logrado cosas interesantes y ha intervenido de muchas maneras en este tema. Pero el punto es que ella sí le ha costado mucho esa parte del razonamiento. Es donde más se dedica y entonces es donde ella valora otras formas de evaluación. ¿Por qué? Bueno, porque sí, ella dice, yo necesito la respuesta correcta. Ella trabaja en la escuela de economía. Yo necesito la respuesta correcta, es verdad, pero necesito el razonamiento que te lleve a esa respuesta correcta, que además del cálculo tiene un análisis posterior, que sí me lo puedes decir con palabras, me lo puedes decir de forma oral. Entonces, hay otras maneras que se van incorporando a la evaluación que también que pueden hacerle incluso hasta más exigente, si fuera el caso. Eh, las listas de control son listas de categorías prefijadas. Las listas de control son más o menos las listas de cotejo que nosotros conocemos y que de alguna manera establecen la presencia o la ausencia de elementos. Esto a veces cuesta, pero uno lo resuelve explicando muy sencillamente. Una tabla tiene más de dos, es decir, a partir de tres niveles. En una lista de control o de cotejo solamente hay dos, presencia o ausencia, logrado o no logrado, sí, no, no hay dobles tintas. Entonces, evidentemente, eso avanza mucho. Lo que dice el profe Betsy es cierto, las computadoras, las máquinas, las calculadoras hacen los cálculos. Yo lo que necesito es que el estudiante se empodere de cómo logra esos cálculos y de cómo llega a esos cálculos y esos cálculos en qué afecta, no sé, levantar un muro, hacer una mezcla, producir algo, tomar en consideración algo. Es decir, yo admito y acepto lo importante que es el razonamiento matemático. Pero el razonamiento matemático, estoy claro que no solamente es un tema de cálculos, sino que tiene otros elementos. Por eso les decía que estos análisis morfosintácticos que hacemos los de español y lingüística no son competencia comunicativa, son más competencia lógico-matemática, porque eso tiene una lógica y una estructura, y va más a las estructuras, ¿no? Eso por dar una idea en este marco, ¿no? La presentación o exposición a través de videoconferencias, esto también ayuda mucho. Puede ser en vivo, sincrónica, o puede ser asincrónica a través de video. Es decir, evaluarle yo al estudiante a través de estos elementos. Es decir, o que en mi clase sincrónica él presente una temática, un punto, una idea, o pedirles que graben videos sobre un tema que él ha investigado. Realmente resulta, yo lo aplico con mucha frecuencia y lo aplico en todos los niveles, resulta muy poderoso porque tiene muchísimos elementos para evaluar. Desde la oratoria, la dicción, la forma en que se expresa el estudiante, hasta el contenido que trabaja y los esfuerzos que realiza para que todo tenga una estructura importante. O sea, que es muy potencial. Evidentemente en esto no hay que abusar, sobre todo cuando se percibe que es que el profesor no termina dando clase porque los estudiantes siempre se la pasan haciendo charlas y exposiciones, o que esa sea la única técnica. En este caso virtual hay que ser muy cuidadoso, pero sí son momentos y son espacios muy variados donde elementos muy concretos pueden trabajarse.
Videos cortos, precisos. Algunos yo los pido donde aparezca el estudiante porque es especie de presentación personal. En otros no se lo exijo tanto porque necesito que se centren en el contenido, dependiendo del objetivo, por supuesto, y dependiendo la competencia a la que me esté refiriendo. Los registros anecdóticos que sirven para mucho y que ya han salido acá como unas formas evidentemente procesuales, ¿no? Y en esas formas procesuales yo puedo recoger todos los elementos de observación, enseñar a observar, buscar evidencias, cambios y luego el tema del lenguaje que es vital. El profesor Tomás nos dice, hay herramientas que te llevan a la respuesta. Sin embargo, la valoración del procedimiento que llevó a esa respuesta es la que nos cuesta mucho más evaluar en matemática, física u otras asignaturas. Efectivamente, y por eso muchas veces en el procedimiento hay elementos de mayor valor que el puntaje, que el resultado final, que repito, tiene que tener su ponderación. Es decir, si un ejercicio te vale 5 puntos, y no estuvo correcto el resultado por los errores que se cometieron, bueno, ¿qué pasos de ese procedimiento son rescatables? ¿Qué pasos no? Eso en este tipo de materia es importante, ¿no? En el caso de derecho, cuando las pruebas son de casos prácticos, hay diferentes formas, perspectivas, y dependiendo de ello es la respuesta. No es subjetiva, pero es análisis. Al final es lo que establece la ley, por lo que se reconoce en la evaluación. Efectivamente. Por eso yo no estoy en contra de las pruebas. Las mismas pruebas tienen muchas maneras de hacer trabajar al estudiante. Una de ellas, como menciona la profe Diana, es el estudio de casos, que yo creo que es fundamental. Yo lo uso mucho en, en mediación, eh, en mediación y en algunas otras asignaturas que tienen que ver con situaciones donde yo debo valorar, en evaluación también, evaluación de los aprendizajes. El diario de clases, un poco en la línea de los registros anecdóticos, pero con un objetivo diferente, son registros escritos de la conducta del propio estudiante, a distinción del registro anecdótico, donde la observación es hacia afuera, el diario de clases puede generar una estructura más interna. Ayuda muchísimo. En estos entornos hay algunas herramientas que pueden servir, como documentos Google, que está en línea, el profesor puede leer ese trabajo. Yo, cuando hice psicología educativa del aprendizaje, tuve el profesor que nos las dio de feliz memoria, nos hacía hacer diario de clase y entonces el diario de clase había que entregárselo cada cierto tiempo y eran sus pruebas. Era impresionante el desarrollo que uno lograba establecer en esos diarios de clase, porque no era tu cuaderno, era un espacio aparte de tu cuaderno donde exponías y él te daba un tiempo de clase para hacerlo. Muy bien pudiese trabajarse en el entorno del Google Doc, porque no es copiar de cualquier lado, es hacer escribir y uno realmente ve el camino por una parte y por otro va avanzando. Al principio escribes muy poco. Quieres esquematizar y no esquematices, escribe. Y este ejercicio que hacemos un poco de las rutinas, pues vistas desde aquí un poco más amplia, ayuda mucho. A veces no se trata de leerlo todo, se trata de un trabajo más de aprendizaje, autoaprendizaje, de autoevaluación, donde acompañamos y luego tomamos elementos bastante prácticos del trabajo. Bien, vamos al portafolio, pues vamos a ir sobre todo viendo algunas cosas más específicas. El portafolio, como hemos dicho, está compuesto por trabajos individuales, síntesis, reflexiones y también trabajos grupales. Es una opción para el aprendizaje autónomo o colaborativo, de acuerdo a lo que yo quisiera hacer. Yo puedo hacer portafolios en equipos, puedo hacer portafolios individuales. Eso es decisión mía sobre lo que yo quiero trabajar. Está enfocado a apropiarse y a crear conocimiento. O sea, yo puedo centrarme solo en matizar y unir todo lo que los estudiantes han hecho. O, aparte de lo que ellos han hecho, producir algo. Esa es la parte de crear. Eso que facilita la coevaluación, la autoevaluación. Yo siempre empiezo por la autoevaluación. Seguimiento y realimentación, que puede ser, por supuesto, individual o grupal. Tenemos Google Site y Blogger como herramientas para hacer portafolios. Las únicas, absolutamente no, recomendadas.
El trabajo colaborativo en los entornos virtuales es fabuloso y nos ayuda muchísimo a visualizar otra manera de hacer el equipo, el trabajo en equipo. Y por eso coloco las herramientas de Google y Google Drive, porque todos estos elementos permiten compartirse, colaborarse. Puedo irme más allá. Genially, donde hicimos el Escape Room, el juego que hicimos hace poco, es colaborativo, es decir, yo puedo agregar a otros e ir entre todos trabajando. 2, Canva, donde hicieron o donde recomendé que trabajaran la infografía. El mismo PowerPoint en línea puede trabajarse en conjunto. No tiene las potencialidades, de las aplicaciones de Google, pero sirve y da mucho soporte porque estas aplicaciones del Drive, tengo ganas de estornudar, estas aplicaciones del Drive conservan el historial y el historial permite ver qué ha hecho cada uno, que eso también a veces nos preocupa, que en el trabajo en equipo uno lleva al otro, o un grupito lleva a los otros, o uno lleva a los otros. Bueno, aquí puedes ver qué hizo cada uno y visualizar. Yo lo trabajo con estudiantes de bachillerato y funciona muy bien. Además, ellos bastante prestos a este trabajo porque incluso cada uno de ellos, los tres elementos de procesamiento de información, que es el Google Doc, hoja de cálculo y presentaciones Google, tienen un chat. Si todos estamos conectados al mismo momento, tienen un chat y también uno puede interactuar y ofrecer realimentación constante al estudiante. Los foros virtuales, que los conocemos, los hemos venido matizando, pero los foros virtuales fuera de Chamilo, fuera de otros entornos, pues tenemos el WhatsApp, que en este momento es un foro importante y muy útil para nuestro trabajo y nuestros estudiantes, y grupos de Google. Estos grupos de Google son listas de comunicación donde todos recibimos toda la información, así como un chat de Google. Es menos sincrónico, pero tiene menos sincrónico, o por lo menos de inmediato, como el chat del WhatsApp, pero genera mucha información que al momento de compartirla, pues la compartes con una cantidad de personas que tienen algo en común y que no tienes que estar escribiendo a cada rato el nombre de cada uno, ¿no? Que eso en los foros ayuda mucho. El Kahoot lo conocimos en estas actividades, es una plataforma, esto es textual de lo que es Kahoot, es una plataforma de aprendizaje basada en juegos que facilita crear, compartir y jugar juegos de aprendizaje o concursos de preguntas y respuestas en minutos. Esta es su definición y su estructura, ¿no? El Kahoot, como ha sido nuestra experiencia, si no estás de forma síncrona al mismo tiempo, se debe usar la opción de desafío. Esa asignación de evaluación es un desafío en tiempo determinado, que fue efectivamente como nosotros lo aplicamos. Estas son las estructuras más o menos de cómo establecerlo. Si quieres el temporizador de preguntas, colocar las respuestas aleatorias, generar apodos. En este caso lo apagamos porque yo necesito que el estudiante ponga su nombre y su apellido. Pero si él genera apodos, pues a mí me llama de una manera, a usted de otra, pero lo genera él mismo, ¿no? Al final, las cuentas, como saben, las cuentas que son gratuitas solo aceptan hasta 100 estudiantes en ese desafío, con lo cual yo necesito cerrar cada desafío si mis estudiantes superan esa cantidad. Se trabaja con un pin de juego y fíjense que es responsivo, es decir, que tiene posibilidades de adaptación y flexibilidad, en este caso de accesibilidad entre plataformas, con Classroom, Teams, Facebook, Twitter, puedo mandarlo por correo, puedo ponerlo en la nube. O sea, en modo, ¿no? Y me puede generar unas visiones bastante amplias de trabajo fuera. El Socrative, que ya lo conocimos, es una aplicación creada como soporte de aula. Tiene una función mucho más escolar, ha sido creada con una visión más escolar. Es gratuita y solo se crea usuario perfil para el docente. El estudiante no lo requiere. Solo necesitamos darle nuestro dato dentro del aula, ¿no?
algunos elementos que nosotros vamos a practicar el jueves, solamente lo adelanto para que lo vayamos viendo. Socrative.com, crea tu cuenta como docente, los estudiantes, como dije, no las requieres, y vas creando tus pasos. Esto voy a dejárselos, está en la lección y lo van a ver allí. Creada tu cuenta, pues nosotros nos mantenemos free, gratuito, y finalizas la creación de la cuenta. Una vez que está, pues usted crea, esta es la interfaz de donde uno controla lo que se trabaja. Esta interfaz que tiene en el menú, tiene por aquí, por ejemplo, podemos ver, perdón, tenemos lanzamiento, launch, el quiz, los quizzes, las aulas, los reportes y los resultados. Para efectos muy claros, nosotros en cuentas gratuitas solamente podemos tener una sola sala. Y lo que hacemos es cambiarle el nombre. Entonces, si yo la utilizo con Isae, pues le llamo Isae. Si la utilizo como genérico, le llamo Gustavo. Ese nombre lo puso automático. Yo se lo puedo cambiar. Si lo utilizo con un colegio, pues pongo el nombre del colegio. O sea que yo puedo usar mi cuenta y adaptar el room, la sala, al nombre que necesite. ¿Vale? Luego, mientras está abierto un trabajo, una aplicación de estas, el Speech Race como hicimos, o un quiz que es más individual, entonces el resultado va a empezar a aparecer y comienza como que si estuviese emitiendo una señal. Si no, aparece en blanco porque no hay resultados que mostrar. Los reportes sí, los reportes permanecen allí, uno los descarga. El lanzamiento es para iniciar una actividad, bien con cuestionarios individuales, bien en equipos y con ranking de puntos. Entonces, el quiz es un ejercicio, un examen con varias preguntas. Speech Race es un examen, pero por equipos. Los equipos los hace el sistema o los escoges tú. Pueden hacer de las dos maneras. Y Exit Ticket es una pregunta, una de estas preguntas intercaladas que uno lanzas la pregunta, la responden y sigues la clase. No necesitas una respuesta ni un reporte, no, sino es una pregunta inmediata. Los tipos de preguntas ya ustedes los conocen, preguntas rápidas, muy sencillas, de múltiples opciones, verdadero o falso y pregunta corta. Así se añade en quiz. Bueno, esto es un poco la interfaz de lo que hay que hacer y de cómo crear la pregunta. Esto es lo que vamos a trabajar el próximo día jueves. ¿Por qué? Porque estando en la evaluación, ahora hay que crear los juegos. Entonces, la idea es que usted alguno de las herramientas que hemos utilizado o que no hayamos utilizado, bienvenida, profe, así he notado. Bienvenida igual. Alguna de las herramientas que hayamos utilizado, usted pueda utilizar alguna. Yo no le voy a pedir que la cree para nosotros verla, ¿sí? Porque lo que quiero es que no sea, que no genere más tarea para usted, pero sí que usted pueda hacer el ejercicio de comenzarlas a aplicar con sus estudiantes. Esto es para añadir nuevas preguntas, para ir al inicio. Si yo quiero alinear el test para un uso estándar, pues también puedo crear varios tests y establecer a qué materia van, porque les digo, Socrative ha sido creado con una visión mucho más escolar. Entonces, puedes salvar tus pruebas con unas características, pero eso no es necesario. Al estudiante se le da el nombre de la clase, entonces el estudiante pone su nombre, el nombre de la clase e inicia, fue la experiencia que ustedes tuvieron. En este caso, el Speed Race es lo que nosotros hicimos. Y esta es la manera como se manda, ¿no? Eliges el quiz, que se supone que ya lo tienes hecho. El número de equipos, que puedes dividirlo, sabes más o menos cuántos son. El icono del equipo. En este caso, hay algunas opciones que son para pro, pagadas, ¿no? Esto es lo que nosotros nos permiten. Nombres requeridos, es decir, que te va a pedir el nombre para poder estar allí. Aquí puedes mover las respuestas, mover las preguntas. Bueno, ahí eso lo pueden dejar, usarlo o no. Lo importante es enviarlo, ¿sí? Todo esto se puede poner en español si alguno lo desea en las opciones, en la opción del perfil. Esto es lo que ustedes vieron. Esta es la interfaz de los resultados y del desempeño de cada uno. Uno puede
mostrar o no los nombres, o mostrar o no las preguntas, las respuestas, eso ya lo vimos. Bien, hasta aquí esta parte de evaluación y que tiene un poco para que tengamos ideas de lo que tenemos que colocar. En nuestra plataforma, lo solicitado es que cada uno establezca, algunos ya lo hicieron, y eso no está mal por si acaso, eso está muy bien en las entregas que han hecho. Como el cuadro ya pide la evaluación, pues la han ido incorporando. ¿Qué es lo que se pide en la evaluación o qué nos piden a nosotros en la evaluación? Y eso sí pediría que estuviese bastante claro, sobre todo porque usted está haciendo el esfuerzo de hacer un diseño que sea útil y que le pueda servir a todos sus estudios, a sus materias ahora mismo. Y es que tenga una versión clara del tiempo y de la ponderación. Entonces, eso sí necesita mostrarse con mucha claridad, porque en esa medida y en esa forma el estudiante sabe el tiempo que tiene y cuánto es el valor de perdone, cuánto es el valor de la actividad, qué tiempo tiene y si ella corresponde a la nota individual o nota grupal o no trabajo final. Entonces, en ese sentido, en el cuadro ya no solamente colocamos la estrategia de evaluación, sino el instrumento con el que yo voy a evaluarla. ¿Por qué lo diferencio? Porque la estrategia es toda la manera como yo deseo evaluar, ¿ok? Es todo lo que me permite evaluar. Bueno, ya lo vimos ahora con el webinar o el seminario en línea que observaron a través de Vicia. Y un poco distinguir eso. O sea, la estrategia es todo lo que yo organizo para poder evaluar. El instrumento es el que preciso. El instrumento es justamente ese cómo me permite lograr la estrategia. Entonces, siendo así y con esta característica, ahora nos toca desarrollar esto. Como están algunos trabajando, cosa que me parece bien, por unidad, es que les quiero mostrar por aquí esta parte y centrarnos en estos aspectos de la evaluación, que evidentemente ya usted ha hecho un avance importante con respecto al cuadro. Y repito, algunos de forma práctica, sencillamente ya se centraron en este aspecto de la evaluación y comenzaron a colocar. En ese cuadro, el que haya utilizado, este que está sugerido o el que usted haya utilizado, he visto que algunos incluso han hecho algo mixto, híbrido, y han tomado los que más le interesa. Lo importante es que usted tenga claro que la actividad es en un entorno diferente y por lo tanto no puede trasladar de forma directa lo que hizo en el aula exactamente a lo que está haciendo en el entorno virtual. Eso es lo que tiene que quedar más que claro, porque eso es donde más se choca. Y la evaluación conforme a esa actividad, y por eso dice, integre en la descripción de actividades las estrategias de evaluación que desea aplicar a su diseño. Recuerda que cada actividad debe ser coherente con los objetivos que son competenciales, contenidos y descriptores de competencia de esa unidad didáctica o de ese cuadro. Y toda actividad que propongas debe responder por lo menos a un criterio de evaluación que has establecido tú o que estableció el programa de la asignatura. De lo contrario, no tiene sentido plantear esa actividad. Entonces, hay actividades de evaluación que a veces no tienen sentido porque no guardan relación con los objetivos. Son actividades interesantes, pero no guardan relación con los objetivos. Por eso decimos que la evaluación es permanente, aunque haya sesiones más directamente enfocadas a obtener resultados. ¿Ok? Hay sesiones, nosotros porque nuestras materias están con una dosificación muy clara y en esa dosificación tiene una estructura de ya para allá. Pero hay momentos en que haya más flujo de actividades que otros porque el mismo contenido o la misma dinámica así lo exige, ¿no? Entonces, la idea es pensar esas estrategias. Si usted quiere hacer alguna descripción particular, entonces la hace en este espacio. Si se quiere centrar en una descripción particular de la estrategia de evaluación. Si no, sencillamente la coloca en el cuadro y se refiere directamente al cuadro. ¿Está bien? Esto para efectos prácticos ya de la última entrega.
Entonces, fíjense, aquí arriba nos dice la evaluación, criterios, instrumentos, instrumento o modo. O sea, el modo como lo vas a evaluar, el instrumento que vas a utilizar y los criterios que se vislumbran. Eso implica que necesito describir la estrategia. Como el espacio quizás no es tan largo, por eso tengo la parte de abajo donde yo puedo describir para la sesión 1, esta es mi estrategia de evaluación. Para la sesión 2, si lo puse todo. Y si puso una sola sesión porque es una sola unidad, pues usted ponga la unidad que le corresponde. Y solamente en el cuadro coloque la frase que represente esa estrategia. Voy a aplicar el uso del mapa conceptual o el mapa mental o la infografía o un esquema lingüístico o quiero hacer un estudio de caso, o sea, el genérico. Y en la parte de abajo lo puede desglosar con mayor facilidad. Tengo una pregunta en el chat. En el caso de derecho, profesor, no pude entrar a Vicia. Cuando le das clic, queda dando vueltas al icono y no accedió. Profe, es conectividad. El video es un tanto pesado porque lleva desde una hora de video y probablemente eso, o sea, se queda cargando porque la conectividad es débil y por eso no avanza, ¿no? Y le pasó a varios. ¿Qué recomendamos? De alguna manera, abrir el enlace fuera para poder mirarlo. Yo de todos modos voy a dejarles en esta unidad 5 porque algunos ya llevo 5 que me han presentado esa dificultad. Es decir, resolvieron después unos, pero otros no. Yo les voy a pasar el enlace el jueves cuando hagamos el taller de Vicia y veamos algunas de las herramientas ya prácticas. Les voy a pasar el enlace por este mismo chat para que ustedes puedan activarlo fuera de la lección. Déjenme intentarlo hacer ahora. Fuera de la lección. ¿Sí? Se los voy a pasar por aquí de una vez para que vayan adelantando con eso. ¿Sí? A ver si es este. Este es el usuario. Sí. Voy. Se los paso por aquí. Copiado. Ok, se los paso por aquí. Profe, el cuadro de la columna organización social para que me pueda explicar a qué es eso. Bien. Te explico de nuevo lo de organización social. Les paso el enlace, profe Ivette, que me lo ha pedido. Si alguno lo necesita, lo puede ver allí. Lo va a ver fuera de la lección de la lección, ¿ok? Si alguno no lo ha hecho, pues aproveche porque es el mismo. El enlace nos puede servir. Vale, profesor, aquí tiene el enlace. Ok, profe. Pero tiene el enlace para que, a ver si lo pueden hacer en otra URL, en otra pestaña, fuera de la lección de Chamilo, del campus virtual. Yo la he usado, yo la uso con los chicos de ética profesional y se las coloco en el foro. La verdad que ahí no han tenido dificultad. Quizás en lecciones se pone un poco lenta porque está incrustada. Puede ser. Voy a probar, pero esto sí es un aprendizaje en torno al entorno al entorno. Porque, perdón, no me había dado problemas y es un video que utilizo con frecuencia sobre ética profesional. Pero bueno, vamos a usarlo así, eso por allí. Luego la profe nos pregunta sobre organización social. Yo lo he comentado, lo repito, no hay ningún problema. Organización social es
cómo la actividad se va a desarrollar, si es individual, cómo organizas al grupo, pues, si es individual, si es todo el grupo, si es en pareja, si es en equipos de 3, si es, eso es la organización social. ¿Cómo organizas la estructura del grupo? ¿Vale? Eso es una españolada que lo presentan así en varios modelos de unidades didácticas y pues uno lo mantiene y como ya lo sabe, pues asume que todo el mundo entiende igual, ¿vale? Y voy a tomar la pregunta para colocarlo en rojito ahí porque es una de las mayores preguntas que me han hecho, ¿vale? Algunas preguntas, inquietudes, bueno, seguros no estamos ninguno, mi profe, así que tranquila, vamos a revisarlo y ver cómo podemos empoderar ese diseño que usted hizo. ¿Hay alguna inquietud, pregunta sobre el diseño, sobre lo que hay que hacer? Vamos a la última fase. La última fase es pensar la evaluación. Si ya usted arrancó, no pasa nada. Pero ahora con esto que hemos ido debatiendo y que seguimos debatiendo el jueves, tenemos la entrega de la última versión de nuestro diseño, que sería completo. Repito, en la descripción de actividades uno plantea toda la actividad y muchas veces en el discurso ya agrega cómo lo quiere evaluar. Si ya ahí le dio espacio y lo hizo ahí, uno está bien. Si usted pretende separarlo, que en este caso le ayuda para que usted pueda ver con diferencia clara qué es lo que está enseñando y qué es lo que está evaluando, entonces usted en la parte de abajo lo desglosa de la sesión 1. Esto es lo que yo aspiro en la evaluación. En el tiempo inicial quiero hacer un diagnóstico así, así, asado. En el desarrollo quiero hacer esta actividad y en la síntesis esto. Si lo desarrolla y lo explica. Y en evaluación sencillamente coloca si hay ponderación, si no hay ponderación, cuál es el instrumento y fechas probables, que no va a poner una fecha, pero agréguele siempre la palabra fecha de entrega, un poco para que cuando lo mostremos en el campus virtual, nuestra tarea o el foro tenga una fecha, un de aquí hasta aquí para hacer la participación del foro o un hasta aquí para entregar la tarea. Eso nos lo están insistiendo y es importante que el estudiante lo conozca de antemano. La programación la hice ajustado a la plataforma Chamilo o hay que plantearlo en otra plataforma. No, profe, en la plataforma Chamilo. Nosotros en plataforma Chamilo. Si esto lo estuviésemos haciendo fuera y, por ejemplo, usted da clase en otra institución, pues usted adapta su diseño a la plataforma que utilicen. Yo, por ejemplo, la semana que viene arranco un grupo que solo me educa, este mismo curso, pero solo me educa. Ellos se les va a hacer el planteamiento que lo hagan en Teams, que van a hacer su desarrollo sobre Teams, que es la asunción que hizo Meduca. No obstante, no vamos a trabajar en Teams, sino en Google Classroom. Va a ser el ambiente en que vamos a trabajar para no, porque si trabajamos en Chamilo, pues es enseñarle primero a usar Chamilo y ahí no se nos van a ir 2 semanas. Vale, entonces el planteamiento como ya lo hicieron, profe. Yo sé que le debo, yo sé que le debo, yo no me he olvidado. Vale, preguntas. Preguntas. Si me preguntan lo de lo tecnológico, estoy mostrando, vuelvo a mostrar lo de la plataforma. Voy. Vuelvo a mostrar lo de la plantilla. Esto está primero que evaluación, ¿sí? Esto es lo que nosotros vamos a trabajar el jueves, que es la creación de los contenidos, de los medios o de los recursos alternativos en educación virtual. Entonces, allí es donde usted va a decir qué va a crear. Bueno, yo de esta diseño solamente quiero trabajar un Kahoot. Bueno, usted trabaje su Kahoot y en tecnología va a poner cuáles son las preguntas que va a desarrollar en ese Kahoot. 5 preguntas. 5 preguntas con sus 5 opciones y su respuesta correcta. Eso ayuda a que cuando yo diseñe el Kahoot no tarde 3 horas haciéndolo. Porque es que si no, se tarda mucho si yo no tengo claro qué es lo que voy a poner en la herramienta. ¿Vale? Voy a trabajar Vicia porque eso me pareció fabuloso, o Flipgrid, que sirve para lo mismo. Y hay como 6 plataformas ya que sirven para eso y las van a encontrar. Videos interactivos. Usted pone videos interactivos y le van a aparecer las herramientas. Yo les enseñaré Vicia como para arrancar. Es muy sencillo. Entonces yo quiero usar Vicia. Bueno, tiene que indicar cuál es el video, qué preguntas va a hacer. No,
Tampoco le voy a pedir que me ponga el minuto, pero sí qué preguntas desearía hacer, si son abiertas, si son cerradas. Es decir, en tecnología usted produce el material tecnológico que necesita para desarrollar la instrucción. Yo lo que les voy a pedir es que al menos utilice una de las herramientas que hasta ahora hemos presentado. Si usted se quiere concentrar solo en lo que ya existe en Chamilo, también lo puede hacer por cuestión de tiempo. Me quedaría yo un poquito desinflado, pero si es su realidad, yo la voy a aceptar, ¿vale? Porque aquí no se Profe, trata de perfecciones. Mi profe, adelante. sí, profesor, un aporte y una consulta. A mí Adelante. me parece fabuloso lo que es el diseño instruccional, algo diferente. Lo que sí, voy a ser sincera, me ha costado mucho, en verdad he tenido que leer mucho, buscar videos, leer lo que usted nos dio, que tengo todo imprimido, todo yo lo imprimo, es impreso, todo lo imprimo y entonces, bueno, lo que sí, la consulta que quería hacerle era, por ejemplo, usted sabe que la universidad, nosotros planificamos, ¿verdad? De acuerdo a los diseños de la institución. Este diseño instruccional también lo podemos ajustar a como nosotros planificamos, eh, por lo menos fusionarlo. Sí, profe, no solo fusionarlo. Ese cuadro que está allí en la plantilla, y lo he comentado, ese cuadro es un cuadro genérico que permite ordenar una secuencia didáctica. Pero Exacto. si usted quiere usar la estructura de la aplicación analítica que ISAE nos solicita, usted lo que hace es quitar ese cuadro y pone el suyo. Ajá, Lo que yo sí pedí es que por favor tienen que evidenciar dónde está la diferencia con el entorno virtual. Y eso se ajá, da en las actividades, ¿sí? De resto, exacto. usted puede, es decir, cuando hablamos de fusión, yo me estoy centrando solamente en el cuadro, que es donde más da cortocircuito. Ustedes pueden adaptarlo a lo que nos, de hecho ya varios lo que hicieron fue quitar el cuadro y pusieron ISAE. Pero sí se nota, porque yo conozco el cuadro de ISAE, sí se Ujú, nota que van haciendo como sus ajustes, ¿no? Y esto yo lo hacía así presencial y se nota. Unos han yo lo, hecho ese trabajo magistral, otros sencillamente lo presentan, pero en su actividad se nota que tienen la intención pues de cambiar las clases exacto, magistrales por otras actividades que tiene que ser un video, que tiene que ser un libro digital, que si tiene que un cuestionario, que si quieren poner Kahoot, que si quieren poner Sócrates, sí, pero ahí por exacto. ese lado no se preocupe, profe. El diseño, la ventaja que tiene, ya le doy la palabra de nuevo, la ventaja que tiene es que es muy versátil. Entonces Ajá. usted lo puede adaptar sin problema. Sí, gracias, profesor. Vale, mi profe, gracias a usted por la participación. La presentación anterior de la evaluación, ¿usted la subirá a lecciones? Sí, profe, es la lección 5 que les va a aparecer mañana. Mañana, sí, 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 sí. Porque lo programé para que apareciera mañana porque todavía hay gente que está entregando, que es el espacio que dimos, bueno, entendiendo que la plataforma iba a estar cerrada el fin de semana. Entonces, por eso el tiempo hasta hoy de entregar y entonces por eso aparece mañana. Es una lección muy sencilla y que tiene este material, tiene un webinar donde no es vicia, no se preocupen, donde tres expertos pues hablan de los tres enfoques de la evaluación, la de aprendizajes, la evaluación del currículum en entornos virtuales y la evaluación del docente, ¿no? La evaluación del desempeño. Este, y la evaluación del entorno virtual, que es un documento que les comparto, es de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, que es pionera en esta temática, al menos en habla hispana, y ofrece un modelo para evaluar sus alternativas virtuales que nos puede servir a nosotros para autoevaluar, ¿vale? Y algunos, ahí vamos a agregar después bueno, esta clase y los pequeños tutoriales que tenemos de las herramientas que vamos a trabajar el jueves. Entonces, la lección 5 es esa. Ahí no tienen ahí tienen, son dos tareas que parecen como que si no fueran gran cosa, que lo son. Son dos tareas. Una que es la rutina de pensamiento SQA, la segunda parte, que la vamos a trabajar en clase, la clase del jueves, que es el cierre, y dos,
la última versión del diseño, la versión definitiva. ¿Alguna pregunta adicional sobre el diseño, sobre la estructura? Buenas noches, profesor. Yo quería salirme un poquito del tema haciéndole una consulta, tomando Adelante, como profe. experto pues en estas áreas. Profesor, es que yo estuve incursionando en Classroom, ya que usted nos ha hablado de eso, y entonces Sí. estuve creando Meet a través de Classroom. Entonces, Sí. mi interrogante es la siguiente. Si yo quiero crear un Meet, digamos, no para el mismo día de la clase, vamos a decir que el grupo yo lo atiendo el lunes y yo quiero programar con tiempo para el próximo lunes una clase a través de Meet, ese link, porque yo la programé y entonces no me sale un link nuevo, sino que en la misma, ¿cómo le explicaría? La misma carátula de la asignatura, siempre me aparece un mismo link. No sé si será ese el mismo para cuando yo programo a distancia o cómo funciona. Eso es lo que me utiliza, usted utiliza Google Suite de una institución o el Gmail personal. Yo uso de una institución. Ajá. No es el mismo Meet. Si usted programa por calendario, es un Ajá. Meet. Eso le genera un Meet con los estudiantes a futuro. Si usted programa dentro del, o sea, si usted no programa, sino que utiliza el enlace que está dentro del Classroom, ese enlace es para uso inmediato, no para uso programado. Y entonces, profesor, ¿dónde me sale el link para uso programado? En calendario, en la calendario. aplicación, en calendario. Le voy a mostrar. Ah, ya. A ver, espere un momentito para hacer un ejercicio muy sencillo. Por ejemplo, le voy a mostrar mi pantalla. Usted va a entrar al calendario de la cuenta institucional con la que usted trabaja, ¿cierto? Y lo que le va a mostrar aquí en la parte superior izquierda, mientras termina de cargar, es crear, ¿verdad? En la parte izquierda le sale crear. Esas son mis clases ISAE, lo que va a aparecer allí. Y que las tengo así, para poder saber cuándo empieza y cuándo termina uno. Si no, no se vuelve loco, ¿verdad? Entonces, crear en la parte superior izquierda. Cuando usted le da a crear, esto lo estoy haciendo con una cuenta no institucional, pero el procedimiento es el mismo. Él va a crear un evento, ¿sí? Él va a crear un evento. Supóngase clase XXX, YYY, ZZZ. ¿Está bien? Cuando usted agrega a un invitado al menos, supóngase que me voy a agregar yo con mi correo personal, ¿sí? Él inmediatamente genera un enlace Meet. Lo va a ver ahora abajo. Él genera por defecto un enlace Meet para la conferencia y usted le va a dar guardar. Invita a la persona que va a invitar y ese es el enlace con el que va a acceder esa persona. Si usted está en Classroom, usted se supone que solamente en el Classroom entran sus estudiantes que pertenecen a ese Classroom. Pero yo de esta manera puedo invitar a quien yo quiera. ¿Sí? Listo, profesor. Quiere siempre decir y cuando una consulta. siempre y cuando la institución permita que gente externa pueda ser ingresada a un Meet. ¿Vale? Y si no, o sea, el que yo no agrego en ese correo ahí no puede entrar. No puede entrar si usted no lo autoriza. Si usted no lo autoriza, como yo hago con ustedes para entrar a este Meet. Yo les pongo el enlace. Es un Meet creado así. Yo pongo el enlace y no los invito a uno por uno, sino que pongo el enlace. Cada vez que usted entra, yo lo tengo que admitir. Esa es la diferencia. Si usted está invitado con correo en mano, es decir, esto manda un correo a Gmail, ¿verdad? Si usted tiene ese enlace desde Gmail, usted no necesita admisión, salvando que use otra cuenta, sino porque usted fue invitado, o sea, usted puede entrar a ese Meet. Pero si no, usted tiene que pedirle permiso al que lo invitó.
Entonces uno lo admite. Claro, ya uno se sabe más o menos sus nombres, va viendo los nombres. Ah, este es del grupo, este es del grupo, este es del grupo, y uno le va dando a admitir y va entrando. Pero esta es la Muchas manera gracias. como yo creo a la orden, profe. Esta es la manera como yo creo calendarizándolo, es decir, estableciendo un tiempo para. Y en el Classroom, pues lo otro. Nosotros vamos a lanzar, esto adelantándome, ¿no? Pero vamos a lanzar un curso de herramientas de Google para los que deseen tomarlo, ¿no? Por educación continua. Ya se les avisará con tiempo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Perdón. La última versión hay que entregarla el jueves. No, profe Víctor. La última versión se entrega el domingo. ¿Sí? El domingo. Y yo siempre doy un margen un poco lunes, martes a más tardar. Vale, el próximo martes arranca otro grupo. Entonces es importante no excedernos para poderles dar el feedback en no más de una semana, ¿sí? Y pasar la aprobación o no del curso, que sería pues lo ideal, a la profesora Elizabeth para los certificados. Bien, entonces no, profe Víctor, no es hasta el jueves, es hasta el domingo. ¿Alguna pregunta más? Sí, me interesa poder darles un feedback al menos en lo esencial, que suelen ser los objetivos y las actividades, ¿no? Hay otros elementos en los que me encantaría, pues por supuesto, si el tiempo no los permite, yo se los voy a dar, ¿no? Pero algún comentario mínimo a sus actividades y a sus objetivos. Y por supuesto la parte tecnológica, que siempre es bueno darle una mano. ¿Alguna pregunta más, profes? Bien, yo no los molesto más, voy a cerrar la grabación y quedo atento, perdón, si